Vamos a trabajar con el procedimiento para determinar la transformada inversa Z. Este procedimiento es algebraico y tiene mucho que ver con las herramientas que utilizábamos para la transformada inversa de Laplace y la transformada inversa de Fourier. Aquí va a aparecer nuevamente un procedimiento que revisamos con ustedes en la clase pasada, que era el método de expansión en fracciones parciales. Los detalles de ese método de expansión, de la expansión en fracciones parciales, están en un apéndice del libro de Oppenheim de señales y sistemas. Y ustedes van a encontrar mucha familiaridad con eso que hicimos en el siglo anterior. Y en caso, tal vez por ahí ustedes tuvieron algo de dificultad en resolver estas transformadas inversas, aquí van a aclarar esos conceptos y esos procedimientos. Eh, Recordemos que la transformada Z tiene una propiedad que es muy importante para el análisis de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Por ejemplo, en nuestro sistema lineal invariante en el tiempo existe una cierta entrada discreta que entra a un sistema que está caracterizado por una respuesta al impulso h de n, y nosotros calculamos la salida a través de esa herramienta que es la convolución. Tenemos la convolución de la entrada con la respuesta al impulso y tenemos la secuencia de salida. El procedimiento alterno es calcular la transformada z de la señal de entrada, calcular la transformada z de la respuesta al impulso. Recordemos que esta transformada z tiene un nombre particular que es función del sistema o también función de transferencia. Cuando era la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, esa transformada de Fourier de la respuesta al impulso tenía un nombre que era respuesta en frecuencia. En el caso de la transformada z, este h mayúscula de z se denomina función del sistema o función de transferencia. Y nosotros podemos determinar que la transformada de la señal de salida era el producto de la transformada de la señal de entrada por esta función del sistema. Si este tenía una cierta región de convergencia, este tenía otra cierta región de convergencia, la región de convergencia de la señal de salida iba a contener a la intersección de esas dos regiones de convergencia. Decimos que contiene a esa intersección porque existen casos particulares donde esa región de convergencia puede ser mayor en el caso de que haya cancelación de un polo y un cero que extiende la región de convergencia. Recuerden que la región de convergencia aquí está graficada en lo que es el plano Z a través de círculos vanilos. Entonces, con este procedimiento, todo lo que era el camino de determinar la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, escribamos aquí la ecuación para recordar un poco la mecánica que utilizábamos. Era un sumatorio de k de menos infinito a más infinito. Tenemos aquí xk por la respuesta al impulso que era desplazada y reflejada. Entonces el procedimiento era poner en función de k, después la respuesta al impulso la teníamos que reflejar, ir desplazando con n, multiplicándole, y en el intervalo donde esas dos secuencias se traslapaban teníamos que realizar la suma. Y así para todo valor de n, era un procedimiento bastante elaborado. En el caso ya de las transformadas, tenemos que hacer el paso de pasar del dominio del tiempo n al dominio z, y vamos a arribar a esta expresión algebraica que está aquí, que es mucho más sencillo que realizar la operación en la convolución. Pero una vez que tenemos esta expresión algebraica, de alguna forma tenemos que pasar desde el dominio z nuevamente hacia el dominio del tiempo. Y ese procedimiento se hace de tres formas. El primero que vamos a analizar es la expansión en fracciones parciales, muy similar al que utilizábamos en transformada inversa de Fourier discreta y transformada de Laplace inversa. También aplicamos este procedimiento de expansión en fracciones parciales. El segundo es series de potencias, donde se aprovecha la mecánica que tiene la transformada directa de Laplace y observando cómo está constituida esa expresión en el dominio z, que no sea una función racional, que ya lo vamos a ver más adelante. Una función racional es la razón de dos polinomios en z.
Y la otra es la integral de contorno. La integral de contorno va a ser utilizada para, o mejor dicho, tiene una utilidad bastante interesante cuando solamente queremos determinar unos ciertos valores de n de esa secuencia en el tiempo. Entonces vamos a determinar la transformada inversa de una transformada z para regresar al dominio del tiempo. Sin embargo, aquí hay que considerar que la transformada z, a diferencia de la transformada de Fourier, siempre va acompañada de una cierta región de convergencia. Y en las propiedades que vimos con ustedes la clase anterior, determinamos que observando la región de convergencia podemos nosotros saber si esa señal es una señal derecha, es una señal izquierda o es una señal bilateral, dependiendo de cómo esté constituida esa región de convergencia o ese anillo, si se va hacia el exterior, hacia el interior o está acotada entre dos polos. Entonces, el procedimiento para determinar la transformada inversa de Laplace se va a hacer primero con lo que es la expansión en fracciones parciales, método ya conocido por ustedes. Fracciones parciales. Un método bastante algebraico. Aquí en el primer ejercicio vamos a hacer toda la álgebra que está contenida en este proceso y después ustedes ya lo pueden hacer mucho más rápido. De hecho, ustedes pasaron en el colegio casi todo el bachillerato haciendo álgebra, entonces van a estar muy familiarizados con algunos procesos que nos vamos a encontrar aquí. De hecho, también vamos a utilizar lo que será el cambio de variable, esa estrategia que utilizábamos para ajustar un sumatorio hacia una serie conocida. El segundo es utilizando las series de potencias. Y el tercero es la integral de contorno, que nos sirve para determinar unos ciertos valores particulares n de la secuencia. Entonces vamos a iniciar con esto que es la expansión en fracciones parciales. Vamos a hacer primero un ejemplo de esta expansión en fracciones parciales, considerando tres regiones de convergencia, de lo que sea una señal derecha, bilateral o izquierda. Y luego vamos a ver qué sucede en el caso cuando necesitamos hacer una división del numerador de esa función racional para el denominador para hacer un ajuste de esa expresión algebraica hacia una función racional donde el grado del numerador sea mayor que el grado del numerador y podamos aplicar esta técnica de lo que es la expansión en fracciones parciales. Entonces, vamos a iniciar con un ejemplo teniendo tres regiones de convergencia que nos van a dar una señal derecha, izquierda y una bilateral. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a considerar que tenemos la siguiente transformada z. Vamos a tener aquí en el numerador 3 menos 5 sextos z a la menos 1 dividido para 1 menos 1 cuarto z a la menos 1, 1 menos 1 tercios z a la menos 1. Entonces, esta es nuestra expresión algebraica de la transformada z. Recordemos que nosotros podemos generalizar esto y decir que tenemos un polinomio en el numerador, función de z o z a la menos 1 y un polinomio en el denominador también z. Y esta es justamente nuestra definición de lo que es una función, un polinomio racional. Tenemos un polinomio en numerador, polinomio en denominador, y si nosotros sacamos las raíces de este polinomio en el numerador, nos iban a dar unos valores que eran los ceros de la transformada, y si sacamos las raíces del denominador, nos iban a dar unos valores que eran los polos de esa transformada. Entonces, si nosotros tomamos simplemente este denominador y sacamos las raíces, ya sabemos que para sacar las raíces tenemos que igualar esta expresión a cero, fácilmente podemos determinar que aquí vamos a tener dos polos. Un polo va a estar ubicado en 1 cuarto y otro polo va a estar ubicado en 1 tercio, 1 cuarto y 1 tercio. Simplemente para que vean cómo salió el 1 cuarto. Tenemos que tomar este denominador, 1 menos 1 cuarto z a la menos 1, 1 menos 1 tercio z a la menos 1,
y esto igualar a 0. Para que sea 0 esto de aquí, o bien este 0 o bien este 0. Entonces, si tomamos solamente esta parte de aquí igualándola a 0, 1 menos 1/4 z a la menos 1 igual a 0, vamos a tener menos 1/4 z a la menos 1 igual menos 1. Y que vamos a tener que z a la menos 1 es igual a 4, de donde z es igual a 1/4, que es este polo que está aquí. Entonces, noten que esto de aquí es algo netamente algebraico, es un despeje, es encontrar la raíz de un polinomio. Es un procedimiento que ustedes ya están familiarizados. Entonces, para el polo que está en 1/3 es un procedimiento similar tomando este otro factor que está aquí. Entonces, vamos a determinar a través del método de fracciones parciales cuál es la transformada inversa de esta expresión algebraica. Pero recordemos que toda transformada Z siempre está acompañada de una región de convergencia. Y la región de convergencia está justamente limitada por estos polos de aquí. Entonces, estos polos me van a decir si es una señal derecha, izquierda o bilateral. Nosotros vamos a encontrar la transformada inversa para los 3 tipos de señales. Entonces, el primer tipo de señal que vamos a considerar es que la señal x de n o la secuencia x de n es una señal derecha. Solamente para recordar lo que es una señal derecha es, aquí tenemos n, significa que a partir de un cierto valor, vamos a ponerle n sub 0, esa señal tiene valores y se va extendiendo hacia la derecha. Y antes de ese valor n sub 0 vale 0 hacia la izquierda. Eso es una señal derecha. Por ejemplo, una señal derecha conocida para nosotros sería el escalón unitario. Una señal que a partir de 0 tiene un valor constante de 1 hacia la derecha. Entonces, según la propiedad de la región de convergencia de una señal derecha, significa que la región de convergencia de una señal derecha es un anillo que va desde el polo más externo hacia el exterior. Entonces, si dibujamos la región de convergencia de esta expresión de aquí, vamos aquí a dibujar ese círculo de radio unitaria. Aquí está la parte real. Aquí está la parte imaginaria. Noten que tenemos un polo en 0.25 y el otro polo está en 0.33. Entonces el 1 va a estar, si esto de aquí tiene radio 1, aproximadamente el 1 va a estar por aquí, el de 0.35 y el otro va a estar por acá que es 0.33. Entonces la región de convergencia, siendo una señal derecha, es un anillo a partir del polo más decir inclusive de mayor magnitud, más alejado del origen hacia el exterior. Entonces esta sería toda nuestra región de convergencia. Recordemos que esa región de convergencia es el conjunto de puntos que hace que esa señal que es amortiguada por esta exponencial sea absolutamente sumable y podamos extender el análisis de Fourier para señales que no son estables. Entonces vamos a considerar este primer caso, es decir, que la región de convergencia, vamos a escribir aquí nuevamente la región de convergencia, es aquella cuyo módulo es mayor al polo más alejado del origen, que es 1/3. Recordemos que z es igual a r a la j omega. El módulo de z es justamente r, que es el radio. Entonces, el método de expansión en fracciones parciales, hay un detalle que hay que observar, que ya lo vamos a formalizar más adelante cuando escribamos las ecuaciones genéricas, es que el grado de este denominador tiene que ser mayor al grado del numerador. Yo lo podemos escribir aquí de una forma un poquito informal. Es decir, que el grado del denominador tiene que ser mayor al grado del numerador. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando es menor o igual. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el grado si realizamos este producto de aquí, el grado del denominador va a ser un grado 2. El grado del numerador es un grado 1. Grado 2 sale justamente este producto de z a la menos 1 por z a la menos 1. Quedaría z a la menos 2. Entonces ahí está el grado 2 y acá queda simplemente grado 1. Entonces eso es lo que tenemos que observar primero. Si es que no cumple con esa condición, hay que hacer un pequeño ajuste a través de una división y ya podemos aplicar el mismo método que vamos a utilizar aquí.
Bien, entonces en este caso, la teoría dice que para conseguir la expansión en fracciones parciales a esta transformada z, la podemos dividir en una fracción parcial que va a estar con un cierto valor a que vamos a determinar 1 menos un cuarto z a la menos 1 más b, que es un número determinal, 1 menos un tercio z a la menos 1. Noten que si al realizar esta suma, y conociendo los valores de a y b, nosotros podemos llegar exactamente a esta misma expresión. Entonces, cuando se cumple esa característica de que el grado del denominador es mayor al grado del numerador, dice ese método de fracciones parciales que para encontrar el valor de a es tomar este denominador, multiplicarlo por la expresión de x de z y evaluar en el valor donde este término de aquí se convierte en 0. ¿Cuál es ese valor que lo convierte en 0? Entonces escribámoslo acá simplemente para determinar. 1 menos un cuarto z a la menos 1. Entonces, ¿para qué valor de z a la menos 1? Todo este término de aquí se hace igual a 0. Ustedes pueden observar que cuando z a la menos 1 vale 4, que vamos a tener 1 menos, si z a la menos 1 vale 4, que vamos a tener 4 para 4, que va a ser 1 y esto es igual a 0. Entonces, para determinar a, lo que tenemos que hacer es tomar este denominador, que es 1 menos un cuarto z a la menos 1, multiplicarla por la expresión de la transformada de Laplace. Pero aquí hay una cosa que hay que observar. Este x de z que colocamos aquí no es este x de z que está aquí. Es el x de z original. Vamos un poquito arriba. Es este x de z original. Este de aquí es el que tenemos que colocar ahí debajo. Entonces colocamos ese aquí debajo. Y una vez que hacemos ese producto, toda esa expresión resultante la vamos a evaluar en z a la menos 1, que es igual a 4, que ya vimos que es el valor donde ese denominador se convierte en 0. Ese es el método. Ustedes pueden ver que es bastante sencillo. Lo que viene a continuación es pura álgebra. Obviamente el álgebra no es algo trivial porque si uno se equivoca en un número, un signo, ya todo se echa a perder. Entonces hay que tener atención a esto, pero no es un procedimiento completo. Entonces, vamos al primer ejemplo. Vamos a hacer ese procedimiento álgebra para que ustedes vean que no es algo complicado. Un poco tedioso, sí, pero... Pues vamos a escribir aquí la expresión de x de z que está escrito arriba para ver cómo se simplifica con esta expresión aquí. Entonces, a es igual a 1 menos un cuarto z a la menos 1. Ahora vamos a escribir cuánto vale z. Z es la primera expresión algebraica que estaba arriba y es 3 menos 5 sextos z a la menos 1 sobre 1 menos un cuarto z a la menos 1 por 1 menos un tercio z a la menos 1. Y este resultado, una vez que hagamos ese producto, lo vamos a evaluar en z a la menos 1 igual a 4, que es el valor donde esta expresión se hace 0. Entonces, un error que es común, como les digo, es que a veces el estudiante coloca y reemplaza este x de z aquí. Pero en realidad el que tiene que reemplazar en ese x de z es el x de z original. Entonces aquí obviamente ustedes pueden ver que este término de aquí se simplifica con este término de acá y nos va a quedar simplemente esta expresión de aquí y esta expresión de acá, que la tenemos que evaluar en este valor. Entonces a sería, una vez que hacemos este producto, evaluamos, no antes. Primero el producto y después evalúo. Entonces nos quedaría aquí 3 menos 5 sextos z a la menos 1 sobre 1 menos un tercio z a la menos 1, evaluado en z a la menos 1 igual a 4. Y aquí ya podemos evaluar, es simple, ¿no? 3 menos 5 sextos z a la menos 1, que vale 4, sobre 1 menos un tercio por z a la menos 1, que vale 4. Y una vez que se haga esta simplificación algebraica de aquí, esto va a ser igual a 1. Vamos a hacer el mismo procedimiento para determinar el valor de b.
Entonces, para determinar el valor de b, lo vamos a escribir acá. Entonces, para determinar el valor de b es similar. Tomo el denominador. Volvamos acá a esta expansión. Tomo este denominador de aquí. Lo multiplico por x de z, la expresión original, y evalúo en el valor de z, donde ese denominador se vuelve 0. Es fácil observar que el valor donde este denominador se vuelve 0 es cuando z a la menos 1 vale 3. Si z a la menos 1 vale 3, tendríamos aquí 1 menos 1 que quedaría 0. Es el valor a evaluar. Entonces hagamos ese procedimiento. Es similar al que hicimos acá, pero vale la pena realizarlo porque es donde por general se confunden en los reemplazos y en qué procedimiento se hace primero. Entonces el denominador que tiene b es 1 menos 1/3 z a la menos 1. Aquí multiplicado por x de z. Y x de z es 3 menos 5/6 z a la menos 1. Sobre 1 menos 1/4 z a la menos 1. Por 1 menos 1/3 z a la menos 1. Y una vez que realicemos ese producto, todo eso de aquí lo vamos a evaluar en z a la menos 1 igual a 3. Ustedes pueden observar que similar al caso anterior, esto de aquí se va a simplificar. Y este valor de b nos quedaría 3 menos 5/6 z a la menos 1 sobre 1 menos 1/4 z a la menos 1. Y todo se evalúa en z a la menos 1 igual a 3. Entonces, ya haciendo el reemplazo, sería 3 menos 5/6, aquí vendría 3. 1 menos 1/4, aquí vendría 3. Y esto de aquí, una vez que se haga toda esta matemática de aquí, va a ser igual a 2. Entonces, uno de los errores que a veces suelen cometer es que noten que el procedimiento es primero hacer la multiplicación, donde se va a simplificar unos factores. Y una vez que se realiza esa multiplicación, a ese resultado hacer la evaluación. Hay veces que dentro de toda esta expresión hacen el reemplazo y aquí les va a salir un valor de 0. Y aquí también les va a salir un valor de 0. Entonces, el orden en el que se va haciendo esta parte de la determinación de esta expansión en coeficientes parciales es importante. Entonces ya tenemos cuánto vale A y cuánto vale B. Y vamos a escribir acá la expresión. Entonces noten que lo que hemos hecho nosotros con este procedimiento es encontrar este valor de A y este valor de B. Y una vez que tengamos esos valores, aplicamos la linealidad de la transformada Z y resultados previos que están en las tablas que les indiqué la clase pasada. Entonces escribamos estos resultados. Pues aquí vamos a tener que x de z, esto de aquí tenemos que vale 1 sobre 1 menos 1/4 z a la menos 1 más 2 sobre 1 menos 1/3 z a la menos 1. Ya tenemos esa expresión algebraica original expandida en fracciones parciales. Entonces aplicamos, recuerden que la linealidad decía que si nosotros tenemos la suma de unas señales en el tiempo, al entrar a la transformada z, íbamos a tener a la salida de la transformada z la suma de las transformadas de cada una de esas entradas individuales. Y aquí es similar. Si tenemos la suma de ciertas transformadas z, en este caso ustedes pueden ver que esta podría ser una cierta transformada z y esta. Vamos a ponerle así. Cuando hagamos la transformada inversa, si aquí estamos sumando estas dos transformadas z, aquí vamos a tener la suma de estas dos secuencias en el tiempo. Propiedad de linealidad. Entonces ya tenemos esta expresión y con esta expresión de aquí vamos a determinar tres tipos de secuencias dependiendo de si es una señal derecha, izquierda o bilateral, que justamente depende de lo que es la región de convergencia. Entonces en este primer caso nosotros teníamos que nuestra región de convergencia es mayor a 1/3, lo que nos daba que era una señal derecha. Entonces al ser una señal derecha, si ustedes recuerdan esta expresión de aquí, nosotros ya calculamos cuánto valía o mejor dicho, es el resultado de haber calculado la transformada z de una cierta expresión conocida y similar a este caso de acá. Entonces es simplemente tomar el resultado que está en la tabla y aplicar utilizando esta parte de aquí que dice que es una secuencia derecha.
Entonces, la antitransformada o transformada inversa sería que esto de aquí sería 1/4 a la n por u de n más 2, que es este 2 que está aquí, que puede salir como un factor, 1/3 a la n por u de n. Nosotros recordamos que teníamos alfa a la n por u de n cuando transformada a z, y esto de aquí era igual a 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 con una cierta región de convergencia. Aquí aparecían dos regiones de convergencia dependientes de una señal derecha o una señal izquierda. Revisemos esa tablita, esperemos voy a buscar la tabla para que ustedes se acuerden. Bien, entonces aquí ustedes pueden observar la tabla que comentamos la clase anterior. Es esta de aquí, donde en la segunda transformación está alfa a la n u de n, tiene como expresión algebraica 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1. Y ustedes pueden ver aquí su región de convergencia, que es una región que es desde el polo que está más alejado del origen hacia el exterior. Entonces es una señal derecha. Y noten que aquí tenemos lo que vamos a utilizar un poquito más adelante, esta expresión de aquí, que es similar a la expresión anterior, pero como la región de convergencia es un anillo interno, que es del polo más interno hacia el interior, tenemos una señal o una secuencia que es una señal a izquierda. Entonces nuestro caso es este segundo caso que está aquí, que es alfa a la n, u de n, que tenemos esta expresión algebraica que la hemos encontrado a través de la expansión en fracciones parciales, y esta región de convergencia, dado que estamos trabajando con una secuencia derecha. Entonces, si tenemos esta expresión de aquí y esta región de convergencia, esta va a ser nuestra secuencia en el tiempo. Entonces, por eso, si regresamos acá, podemos ver que esta transformada corresponde a este valor y esta secuencia aquí corresponde a esta transformada que está acá, dado que es una señal derecha. Ahora vamos a considerar el caso de que es una señal izquierda. Y finalmente un caso bilateral. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros ubicados los polos? Uno está aquí en 1/4 y otro está acá en 1/3. Si es una señal izquierda, es desde el polo más interno hacia el interior. Recordemos que esas son las propiedades de la región de convergencia. Entonces, en este caso tenemos una señal que va a ser a izquierda, y la región de convergencia, que es similar a este tercer caso que ustedes observan aquí en la tabla. Dado que tenemos esta expresión algebraica, vamos a tener este resultado en el dominio del tiempo. Entonces, si regresamos acá, en el caso de vamos a ver aquí 2, es una secuencia a izquierda, donde la región de convergencia es del polo más interno, que en este caso es 0,25, hacia el interior. Entonces, la secuencia es simplemente tomar la tabla y aprovechar un resultado previo. Es menos alfa a la n. Entonces aquí tendríamos menos alfa. ¿Cuánto vale alfa? En el primer caso era 1/4 a la n. Si seguimos observando la tabla, es u de menos n menos 1. Entonces pueden ver que es una señal que empieza desde la muestra menos 1. Entonces u menos n menos 1. Por linealidad, aquí vamos a tener la suma, pero como la antitransformada dice que aquí que es menos, acá vendría menos 2, que es ese coeficiente que lo determinamos a través de la expansión de fracciones parciales, 1/3 a la n u de menos n menos 1.
Y ustedes pueden ver que de una misma expresión algebraica, dado que estamos considerando una región de convergencia diferente, tenemos una secuencia en el tiempo diferente. Por eso es que la transformada Z siempre viene, de su expresión algebraica, siempre viene acompañada de una región de convergencia. Si es que no conoces la región de convergencia, como hemos observado en este caso de aquí, dependiendo si la consideramos que va del polo más externo hacia el exterior o del polo más interno hacia el interior, pues puede ser una señal derecha o izquierda. Ahora, el tercer caso es una señal bilateral, una señal que se va tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, el tercer caso, que es una señal bilateral, si nosotros dibujamos aquí nuevamente esa región de convergencia, por aquí está el polo en un cuarto y por aquí está el polo en un tercio. Hagamos un círculo aquí, un círculo acá, y cuando la señal es bilateral, la región de convergencia es este anillo que está contenido entre estos dos polos. ¿Esto qué significa? Que es una señal bilateral, que una de las secuencias se va a ir hacia la derecha y otra de las secuencias se va a ir hacia la izquierda. Entonces nosotros vemos que la secuencia que está con el polo en un cuarto se tiene que ir hacia el exterior y la secuencia que está con el polo en un tercio se tiene que ir hacia el interior para que la intersección quede justamente ese anillo. Entonces la que tiene el polo en un cuarto va a ser una señal derecha. Señal derecha, y la que tiene el polo en un tercio va a ser una señal izquierda que se tiene que ir hacia el interior. Entonces, de esa forma es más sencillo determinar cuál es la transformada inversa bilateral. Entonces, xn es igual. Entonces, la que está con un polo en un cuarto se tiene que ir hacia el exterior. Es una señal derecha. Entonces, tenemos que utilizar aquí la segunda transformada, que va a ser justamente un cuarto a la n u de n. Entonces, aquí vamos a tener que esto es un cuarto a la n o de n. Y la que tiene con polo un tercio es una señal a izquierda, que vamos a utilizar esta expresión que está aquí. Entonces aquí va a ser esto igual a menos 2, que es esta constante. Un tercio a la n u de menos n menos 1. Ustedes pueden observar que aquí tenemos una señal derecha. Y esta es una señal izquierda. Y es justamente lo que define lo que es una señal bilateral. La señal derecha se va desde un cierto punto hacia la derecha y antes de ese punto vale 0. La señal izquierda desde un cierto punto se va hacia la izquierda, hacia la derecha vale 0. En cambio, la señal bilateral se extiende tanto hacia izquierda como hacia derecha, que es justamente este caso que está aquí. Entonces, lo que ustedes han visto es que para determinar la transformada inversa de una expresión algebraica, debemos tener lo que es la región de convergencia. Si no tenemos la región de convergencia, podemos tener tres expresiones dependiendo de cuántos polos existen. Puede ser una región, una secuencia derecha, izquierda o bilateral. Ahora, hay un caso particular donde antes de aplicar este método de expansión en fracciones parciales, y ese caso particular es cuando el grado del numerador y el denominador son iguales o el grado del numerador es mayor al grado del denominador, tenemos que hacer primero una división para que quede un término en z a la menos 1 y ese término residual ya cumple con la condición de que el grado del denominador sea mayor que el numerador y podemos expandirlo en fracciones parciales. Es otro método que también es casi netamente algebraico. Y como es primera vez lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, este método de expresiones, bueno, escribamos aquí que la transformada z tiene un numerador que es función de z y un denominador que es función de z. Entonces, para que pueda expandirse en fracciones parciales, el grado del denominador tiene que ser estrictamente mayor al grado del numerador. Si es que el grado del denominador es menor o igual al grado del numerador, lo primero que tenemos que hacer aquí es una división de estos dos polinomios. Entonces, una división de estos dos polinomios va a quedar un término constante y va a aparecer también ahí un término que va a cumplir con esta característica de aquí y aplicamos
la expansión en fracciones parciales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de este segundo caso. Entonces, en este segundo caso, habrá que hacer primero una división. Entonces, la secuencia con la que nosotros vamos a trabajar es esta, x de z, que es 4 menos 7 cuartos z a la menos 1, más 1 cuarto z a la menos 2, sobre 1 menos 3 cuartos z a la menos 1, más 1 octavo z a la menos 2. Hay ejercicios que les van a dar de esta forma la transformada z. Entonces, primer paso que tienen que hacer ustedes es observar los grados del numerador y denominador. Ustedes pueden observar que el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 2 y cae en este caso de aquí. Y cuando sucede que los dos grados son iguales o que el grado del numerador es mayor que el denominador, tenemos que hacer primero una división de esos dos polinomios. Una vez que hacemos la división de los polinomios, ya podemos utilizar lo que es expansión en fracciones parciales. Entonces, generalmente les van a dar así la expresión en algunos textos. Y el primer paso que ustedes tienen que hacer es tomar este denominador y factorizarlo. Métodos de factorización, ustedes vieron muchos métodos en el colegio donde tenían que un término era la suma de los dos factores, el otro era el producto, o también lo pueden hacer en Wolfram Matemática o en cualquier otro software. Si es que quieren, digamos, evitar ese paso previo de hacer todo eso. Entonces, lo primero que se hace es tomar este denominador de aquí y factorizarlo. Entonces, el numerador queda igual, que sería 4 más 7 cuartos z a la menos 1 más 1 cuarto z a la menos 2. El denominador se lo factoriza. 1 menos 1 medio z a la menos 1. 1 menos 1 cuarto z a la menos 1. Entonces ustedes saben que para encontrar estos términos de aquí son términos que sumados y multiplicados, que sumados en este y multiplicados en este de acá es un método que ustedes conocen de cómo hacer la factorización. Entonces lo primero que hay que hacer es una división para determinar una constante. Entonces vamos a hacer esa división. La división es sencilla, es la división de dos polinomios, donde tomamos el primer término del polinomio, lo dividimos por el primer término del segundo polinomio, y ese cociente lo multiplicamos por el segundo polinomio, y después lo restamos el primero, y queda una expresión más en forma de cociente y residuo, que es lo que queremos ver. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este denominador de aquí, y lo vamos a dividir para este denominador de acá. Y haciendo esa división vamos a llegar a tener un cociente y un residuo, un cociente y un residuo. Entonces esa división es sencilla. Escribimos por aquí 1 octavo z a la menos 2, que sería, bueno, el denominador, menos 3 cuartos z a la menos 1 más 1. Vamos a la división para el numerador. Escribimos aquí menos z a la menos 2, menos 7 cuartos z a la menos 1 más 4. Entonces, si nosotros tomemos este término de aquí y lo dividimos para este término de acá, eso va a ser igual a 2. Entonces, haciendo la multiplicación, vamos a tener aquí que tomando todos los términos multiplicado por 2, va a aparecer aquí. Entonces, es 1 octavo z a la menos 2 por 2. Quedaría 1 cuarto z a la menos 2. Luego este término de aquí por 2 quedaría menos 3 medios z a la menos 1. Luego este término de aquí por 2 más 2. Una vez que tenemos eso, hacemos la diferencia. Este término de aquí se va a eliminar. Aquí vamos a tener menos 1 cuarto z a la menos 1. Y aquí la diferencia 4 menos 2, 2. Entonces ustedes pueden ver que es el cociente y este de acá es el residuo. Entonces de esta forma nosotros podemos escribir o reescribir a nuestra expresión algebraica como x de z, que es igual a 2, que es este término que hemos encontrado aquí como cociente, más este término que está aquí como residuo, que sería 2 menos 1 cuarto z a la menos 1, dividido
para ese denominador que lo factorizamos arriba, que es 1 menos 1 medio z a la menos 1. 1 menos 1/4 z a la menos 1. Ahora, noten que este procedimiento que se hace cuando, en este caso particular, el grado del numerador y el denominador son iguales, lo que hace es ajustar a que el grado del, tengamos una expresión donde el grado del numerador sea menor al grado del denominador. Ustedes pueden ver que el grado del denominador va a ser 2 y el grado del numerador es 1. Y este término de aquí es una constante. Y como vamos a aplicar linealidad, si regresamos aquí a las tablas de transformadas, vemos que cuando tenemos una constante en el dominio z, eso corresponde en el dominio del tiempo a una función delta. Entonces ya tenemos cuánto vale esta antitransformada, que es un delta. Y aquí ya aplicamos lo que es eso de fracciones parciales que vimos con ustedes arriba. Entonces vamos a ocuparnos de hacer la descomposición en fracciones parciales de este término que aparece aquí. Entonces vamos a hacer ese. Vamos a llamarle x sub p de z, que va a ser la transformada parcial de z. Entonces este x sub p de z sería, en expansión de fracciones parciales, nos quedaría un a sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 más b sobre 1 menos 1/4 z a la menos 1. Y aplicamos exactamente el mismo método que hicimos con ustedes en el ejemplo anterior. Entonces, para determinar a, lo que tenemos que hacer es tomar el denominador, 1 menos 1 medio z a la menos 1, multiplicado por la expresión algebraica xp de z. Eso, recuerden, no esta expresión de aquí, sino esta expresión que está aquí arriba. Porque si no les va a aparecer ahí dentro la expresión a y b y no va a funcionar. Entonces esta expresión de aquí es la que vamos a reemplazar acá. Y una vez que hagamos ese producto, eso también es importante. Primero hay que hacer el producto y después evaluar. Porque hay casos donde evalúan antes de hacer el producto y por ahí aparece una división por 0. Entonces esto tenemos que evaluar en el valor en que este denominador se hace 0. Y obviamente este valor se hace 0 cuando z a la menos 1 vale 2. Entonces, haciendo este producto primero y luego evaluando, aquí van a encontrar el valor de 3. Aquí ya no vamos a hacer todo ese procedimiento algebraico que hicimos en el caso anterior. Eso ya lo pueden completar ustedes. Lo que sí hay que tener cuidado porque como es álgebra, nos equivocamos un signo, una letra, por ahí ya todo el resultado no funciona. Entonces, la álgebra es sencilla, pero no es un procedimiento trivial. Entonces, para determinar b es similar. Tomamos el denominador de b, que es este término de aquí. 1 menos 1/4 z a la menos 1. Lo multiplicamos por la expresión de la transformada. Y una vez que hacemos la multiplicación, evaluamos en el valor que ese denominador se hace 0. Obviamente ustedes pueden observar que es 4. Una vez que se hace esta multiplicación y se hace luego la evaluación, vamos a determinar que este de aquí es igual a menos 1. Entonces ya hemos determinado cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces ya podemos escribir nuestra expresión de la transformada. Entonces xz es igual a 2, que lo encontramos haciendo esa división, más 3, que lo hemos encontrado con este procedimiento de expansión en fracciones parciales, menos 1 menos 1 medio z a la menos 1. Para este caso, vamos a considerar que es una señal derecha para hacer la transformada inversa, una señal derecha. En el ejemplo anterior vimos que nosotros de una misma expresión algebraica podemos sacar una señal que sea, perdón, aquí es un cuarto. Una señal que sea derecha, izquierda o bilateral. Pero para este caso particular vamos a considerar que es una señal derecha. Entonces vamos a sacar la transformada. Es decir, que si es una señal derecha, la región de convergencia es del polo más externo hacia el exterior. ¿Dónde tenemos nosotros polos en esta región de convergencia? Tenemos polos en un medio y un cuarto. Entonces, si busquémoslos aquí, esos polos. Tenemos aquí polos en un medio y en un cuarto. ¿Cuál es el polo que está? Aquí es un cuarto y aquí es un medio. El polo que está más a la
alejado del origen es este de aquí. Entonces esa va a ser la región de convergencia. Entonces la región de convergencia es mayor al polo más alejado, que es un medio, que nos determina una señal derecha. Entonces xn es igual. Esta es una constante. Ahora vamos a sacar la transformada inversa utilizando lo que es la linealidad. Entonces las tablas dicen que cuando la transformada tenemos una constante, eso es igual a una función delta en el dominio del tiempo. Entonces la transformada inversa de este 2 es 2 delta de n. Esta expresión de aquí, al ser una señal derecha, vamos a tener alfa a la n u de n. Entonces sería más 3, que es esa constante, alfa a la n. En este caso, alfa es medio a la n u de n. Y esta expresión de acá, también es una secuencia derecha, sería un menos un cuarto a la n u de n. Y esa sería nuestra transformada inversa. Entonces, ustedes pueden ver que hay que observar cuál es el grado del numerador y el denominador. Si es el grado del numerador es mayor al grado del denominador, directamente aplicamos esta expansión en fracciones parciales. Y si el grado del numerador y denominador son iguales, o también si el grado del numerador es mayor al denominador, tenemos que hacer primero esta división larga para poder colocar esta expresión z como cociente más residuo. Y ese residuo ya va a tener justamente la característica de que el grado del denominador sea mayor al numerador, y aplicamos expansión en fracciones parciales. Una vez que aplicamos expansión en fracciones parciales, vamos a tener una expresión similar a esta de aquí, donde aplicamos linealidad y las tablas que tenemos, o la tabla que mostramos en la clase pasada para determinar cuál es la secuencia en el tiempo, considerando obviamente si es una señal secuencia derecha, izquierda o bilateral, dependiendo de cómo está constituida la región de convergencia. Ya, entonces vamos a hacer la primera pausa y después seguimos. Este método que hemos visto funciona cuando tenemos, o mejor dicho, la expansión en fracciones parciales que utilizamos para encontrar el valor de A y B. Funciona cuando tenemos un único polo, pero hay casos en que vamos a tener dos polos en una misma posición. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una expresión de este tipo, vamos a escribir acá, x de z, donde tendríamos por aquí un cierto numerador, por aquí un término. Tuviéramos, por ejemplo, 1 menos un cuarto z a la menos 1 cuadrado. En el caso en que tengamos, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener un polo en, por hecho, dos polos en 4. Vamos a ver. Vamos a generalizar, no pongamos aquí un cuarto. Pongamos aquí un valorcito de alfa. O sea, para que sea genérico esto de aquí. Entonces, notemos que este término de aquí, al ser un término cuadrático, nos va a dar dos polos que van a estar ubicados en la posición alfa. Entonces, vamos a poner que esté aquí, este valorcito de alfa de aquí. Entonces, aquí va a haber un polo ubicado en esa posición, pero como es cuadrático, vamos a tener dos polos ubicados en esa posición. Y en ese caso hay que hacer un paso adicional para determinar esos coeficientes de la expansión en fracciones parciales. Entonces, de una forma genérica, nosotros tendríamos que, cuando tenemos este caso de aquí, va a aparecer que x de z, la expresión algebraica de la transformada, vamos a tener aquí un b sub 1, puede ser a o b sub 1, dependiendo de cómo sea la configuración de la expansión en fracciones parciales. Por ejemplo, en el libro de Shao utiliza b sub 1, b sub 2. El libro de Oppenheim también suele utilizar ese tipo de etiquetas para estos coeficientes que se determinen. Tenemos 1 menos un cierto polo en alfa sub k en z a la menos 1, más un b sub 2 también que hay que determinar, 1
menos alfa a la k, z a la menos 1 cuadrado. Y como ya vimos arriba, este cuadrado significa que existen dos polos en una misma posición. También se conoce como polos de segundo, polos de segundo orden. Entonces, cuando tengamos expresiones de este tipo, hay que hacer un paso adicional para determinar cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Obviamente por aquí podría venir más otra expresión y demás. Entonces, para determinar B1, eso lo vamos a encontrar en los ejercicios que vamos a hacer en la parte práctica. Pero ya nos podemos adelantar mostrando que cuando existen polos de segundo orden, para determinar estos coeficientes A y B, hay que modificar un poco las ecuaciones que trabajamos en los dos ejercicios previos. Entonces, para determinar B1, tenemos que tomar este valorcito de acá, este alfa sub k. Tenemos que hacer el producto de este denominador. Perdón, sería este. Sí, el producto, no, este producto de acá, perdón. Este producto que está acá. Es 1 menos alfa k z a la menos 1 cuadrado, multiplicarla por la expresión de x de z. Y una vez que tengamos este producto de aquí hecho, lo que hay que hacer es derivar con respecto a z. Y una vez que se deriva con respecto a z, ahí sí se evalúa en el valor donde esa expresión se hace 0, que sería alfa sub k. Y para determinar b sub 2 es un paso similar, 1 menos alfa k z a la menos 1 cuadrado por la expresión algebraica y evaluado en z igual alfa a la k. Entonces, este paso de aquí lo vamos a encontrar en uno de los ejercicios que vamos a hacer mañana, que hay que hacer una derivada. Entonces, en el caso anterior, ¿qué hacíamos nosotros? Multiplicábamos y evaluábamos. Y cuando tengamos polos de segundo orden, vamos a tener que multiplicar, derivar y luego así evaluar. Entonces, este es un paso adicional. Nos vamos a encontrar. En el caso que tengamos una expresión de este tipo, con polos de segundo orden. Ya. Otro de los métodos que se utiliza para determinar lo que es la transformada inversa de Laplace es cuando tenemos una función no racional. Entonces, el método que hemos visto con ustedes es donde nuestra transformada z tiene un polinomio en z en el numerador y un polinomio en z en el denominador. Y esto es una función racional, es el nombre que tiene esta expresión. Polinomio en z aquí y polinomio en z acá. Cuando la expresión de la transformada z es una función no racional, es posible extraer directamente, dependiendo cómo sea esta función racional, cuáles son los coeficientes de la secuencia x de n que tratamos de buscar. Entonces, cuando está en una función racional, utilizamos método de expansión parciales, que es el que hemos visto arriba, pero cuando es una función no racional, por ejemplo, vamos a suponer que x de z está expresada de esta forma como 4z cuadrado más 2 más 3z a la menos 1 y nos dicen que la región de convergencia es entre 0 y infinito, que es todo el plano. Cuando vimos las propiedades de la región de convergencia, determinamos que cuando es una secuencia finita en el tiempo, la región de convergencia es todo el plano z. Y es justamente lo que vamos a encontrar aquí cuando obtengamos la transformada inversa de esta función no racional. Entonces, para encontrar la transformada inversa de esta función no racional, tenemos que observar cómo es la mecánica de lo que es la ecuación que nos sirve para determinar la transformada z. Más z va desde n de menos infinito hasta más infinito de la secuencia por z a la menos n. Si nosotros extendiéramos esto de aquí para unos cuantos valores, tendríamos, por ejemplo, aquí, vamos a suponer que empezamos desde n igual menos 2 y vamos desde n igual más 2. Por los tres puntos aquí indicando que hay más valores dentro de esta secuencia. Entonces tendríamos aquí x de menos 2 por z cuadrado
más x de menos 1 por z a la menos 1 más x 0. Tenemos n a la 0 que sería 1 más x a la 1 por z a la menos 1 más x en instante 2 por z a la menos 2, los demás valores. Entonces, si nosotros utilizamos este resultado que nos da directamente la expresión de la transformada z, podemos observar que para un cierto valor de z, al estar multiplicado por esta constante de aquí, nos da uno de los valores que tiene esta secuencia xn en el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que aquí está este z cuadrado está multiplicado por 4. Y nosotros vemos que aquí que el z cuadrado corresponde a x en la posición menos 2. Es decir, que este valorcito de 4 corresponde a la secuencia en el tiempo en el instante menos 2. Vemos que este aquí es una constante, que es, bueno, esto de aquí podría ser escrito como un 2z a la 0. Y la constante justamente es el valor de la secuencia en el instante 0. Y este 3 de aquí es el valor de la secuencia en el instante 1. Entonces podemos nosotros escribir directamente cuál es la secuencia en el tiempo. Si nosotros sabemos que este es el valor en el instante 2, sería un 4 en el instante menos 2, 4 delta de n más 2, más 2 veces un delta de n, más 3 veces delta de n menos 1. Regresamos a esta tablita de aquí, vemos que una función delta nos da una constante en la transformada z y una función delta desplazada. Estar aquí en una señal cuando es desplazada se multiplica por un z elevado a menos ese valor del desplazamiento. Justamente lo que está indicado en esta transformada y en esta otra transformada que está aquí. Ya, entonces, ese es un método que también se suele utilizar, que se conoce como series de potencias. Ustedes en el libro de Schaum han de haber visto que existe un ejemplo que es un poco más elaborado, donde utilizando esta misma lógica, nos pide que determinemos la transformada z del logaritmo de 1 más a z a la menos 1 con esta región de convergencia. Ustedes pueden ver que esta región de convergencia es una señal derecha, es el polo más alejado del origen hacia el exterior. Entonces, a este logaritmo de aquí, bueno, el logaritmo se puede expresar como una serie de potencias. Este logaritmo de aquí es igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 sobre n menos 1, n más 1 a la n, z a la menos n. Entonces, observando esta expresión, vemos que es justamente la expresión de la transformada z, donde vemos sumatorio para todo n, de la secuencia por z a la menos n. Entonces, z a la menos n está aquí, z a la menos n está aquí. Y haciendo esta reescritura del logaritmo con serie de potencias, esto correspondería a la secuencia en el tiempo. Entonces, es otra forma de determinar la transformada inversa. El tercer caso, que es el método de la integral de contorno. En un ejemplo, nosotros vamos a ver que es un método que tiene su utilidad en cuanto de toda la secuencia x de n, nosotros queremos determinar la transformada inversa solamente de unos pocos valores de esa secuencia. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es si tengo una transformada z, con esa integral de contorno yo puedo saber cuánto vale la secuencia en el instante 10, por ejemplo. Cuánto vale la secuencia en el instante 4. Para eso la vamos a utilizar. La transformada inversa que hemos visto hasta ahora, vamos a escribir acá la ecuación y le vamos a dar un nombre. Esta transformada de aquí, n desde menos infinito a más infinito, de la secuencia por z a la menos n, tiene un nombre particular que se conoce como transformada bilateral. Y la que vamos a analizar ahora, que va a ser útil para resolver ecuaciones
de diferencia con coeficientes constantes y condiciones iniciales que describen un sistema LTI. Es una secuencia que se conoce como secuencia bilateral que inicia en 0. Z a la menos n. Entonces la diferencia, ustedes pueden ver que mientras esta se denomina bilateral porque es tanto izquierda a derecha, esta transformada que está acá se denomina transformada unilateral, o también esa, bueno, bilateral o de ambos lados, y esta se denomina unilateral o de un solo lado. Empieza en 0 y, mejor dicho, empieza en 0 a diferencia de la de acá que dice de menos infinito más infinito. La utilidad de esta transformada unilateral es que nos va a servir para resolver esas ecuaciones de diferencia con coeficientes constantes y condiciones iniciales que son dadas por el reposo inicial de la causalidad. Y lo que vamos o mejor dicho, de lo que vamos a ver en el ejercicio siguiente es que si bien estas dos transformadas comparten la mayoría de propiedades, las propiedades transformadas bilateral que vimos en la clase anterior, una de las características que tiene la transformada bilateral es que si una señal x de n tiene una transformada z unilateral, que la vamos a etiquetar como x sub 1 de z, esta de aquí es unilateral. Si esta señal z de aquí es desplazada en el tiempo, la transformada z, ya sabemos que la transformada z bilateral, ustedes pueden ver aquí en la segunda propiedad que cuando se desplaza en el tiempo es la transformada z multiplicada por z elevado al menos ese desplazamiento. En cambio acá se modifica un poco y esto es igual z a la menos 1, que es este menos 1 que está aquí, x sub 1 de z, más el valor de la secuencia en el tiempo en la muestra menos 1. Entonces noten la pequeña diferencia que existe. Para la transformada z bilateral, el desplazamiento en el tiempo es la misma transformada z multiplicada por z a la menos ese desplazamiento. En cambio acá conserva esa porción de esa propiedad, pero se le añade este valorcito de aquí que nos va a servir justamente para resolver esa ecuación de diferencias con coeficientes constantes que describe a un sistema LTI. Entonces, un sistema LTI tiene una entrada, una respuesta al impulso y una cierta salida. Ya sabemos que nosotros podemos calcular esta salida en el dominio del tiempo utilizando la convolución o la suma de convolución. Este sistema LTI puede ser descrito de forma implícita con una ecuación de diferencias. Si fuera un sistema en tiempo continuo, sería o podría ser descrito con una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Tiempo escrito se conoce como ecuación de diferencia. Entonces vamos a suponer que este sistema de aquí, todo este sistema LTI de aquí es descrito por esta ecuación de diferencias, que la salida es igual a 0.25, la salida 2 instantes de tiempo antes, más la entrada. Entonces, para este sistema vamos a considerar que la señal de entrada, que es esta de aquí, es un impulso desplazado una posición hacia la derecha y que las condiciones iniciales de que la salida en el instante menos 1 es igual a la salida en el instante menos 2 es igual a 1. Justamente estas condiciones iniciales tienen relación con la secuencia que tiene el mayor atraso. Ecuaciones diferenciales, recuerden que si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, necesito 2 condiciones iniciales, si es de tercer orden, 3 condiciones iniciales, y aquí como tengo un desplazamiento de 2 posiciones, necesito 2 condiciones iniciales que son justamente las que están ubicadas aquí. Entonces vamos a resolver este sistema, o mejor dicho, vamos a determinar la salida de este sistema que está escrito por esta ecuación de diferencias utilizando lo que es la transformada Z unilateral, Formalmente en el dominio del tiempo lo que nosotros haríamos es esta operación de aquí, convolución. Pero ahora vamos a ir con este método nuevo que es utilizar la transformada
Z unilateral. Aquí vamos a hacer cambio de variable, que es una operación que ya hemos hecho para ajustar un sumatorio a un sumatorio conocido. Entonces, la señal y sub n va a tener una transformada z unilateral que le vamos a etiquetar como y sub 1 de z. Y ahora lo que vamos a sacar es la transformada z unilateral de esta expresión que está aquí. Entonces vamos a sacar la transformada z unilateral de esa expresión. Y ya vimos que la transformada z unilateral tiene esa característica de que no va desde menos infinito más infinito en n, sino va desde 0 hasta más infinito. Entonces vamos a sacar esta transformada z de esta expresión de aquí. Entonces sería sumatorio n0 hasta más infinito de y n menos 2 por z a la menos n. Entonces vamos a ir evaluando esto de aquí. Entonces aquí tendríamos en 0. Si evaluamos en 0, aquí vamos a tener y de menos 2. Z a la 0 va a quedar 1. Más, si evaluamos en 1 ahora vamos a tener y de menos 1. Y aquí z a la menos 1. Aquí z a la menos 1. Más el resto, que sería n igual. Aquí se ha evaluado en 0, en 1, aquí sería en 2, hasta más infinito. De y n menos 2, z a la menos n. Y a este sumatorio de aquí vamos a hacer un cambio de variable para ajustarlo a un sumatorio conocido. Entonces vamos a hacer que n menos 2 sea mi nueva variable. O también puedo hacer que este límite inferior sea igual a 2. Sea igual a 0, perdón. Entonces si n menos 2 es mi nueva variable L, entonces toda n yo la voy a reemplazar por L más 2. Entonces donde me encuentre n en este sumatorio, lo voy a reemplazar por L más 2. Entonces quedaría el sumatorio de... Vamos a escribir el resultado aquí debajo para que... Entonces tenemos aquí y de menos 2 más y de menos 1, z a la menos 1 más. Entonces aquí ya vamos a escribir el cambio de variable. Entonces vamos a tener un sumatorio. Entonces si n ahorita vale L menos 2, aquí vamos a tener debajo L igual 0 y arriba queda igual infinito. Eso ya lo pueden hacer ustedes, algo sencillo. Que vamos a tener y, aquí está n menos 2. Y n menos 2 vale justamente L. Y de L. Y aquí vamos a tener z de menos n, pero n vale L más 2, entonces vamos a tener z de menos L. Y podemos separar aquí z de menos 2. Como ustedes pueden observar en este sumatorio de aquí, es función de L. Y este de aquí puede salir fuera del sumatorio como constante. Entonces lo podemos ordenar aquí como y de menos 2 más y de menos 1, z a la menos 1, más sacando ese z a la menos 2. Y ustedes pueden observar que este de aquí es la transformada z unilateral de la expresión y de n, que en este caso está en función de L. L o n son lo mismo porque son dos números variables enteras. Entonces aquí tendríamos y1 de z. ¿Por qué y1 de z? Vamos a ver acá, que es justamente la notación que nosotros hemos dicho, que la secuencia y de n tiene una transformada z unilateral que es y1 de z. Ahora, esto de aquí se lo puede reescribir de esta forma, como sumatorio. En lugar de L, cambio la letra y pongo n. N igual 0 hasta más infinito de y de n por z a la menos n. Ustedes pueden ver que justamente es la transformada z unilateral que la hemos definido como y sub 1 de z, que es la que hemos escrito aquí. Y este obviamente sale como constante de afuera porque no es función de L. Entonces, este de aquí es la transformada z unilateral de y a la menos 2. Vamos a poner aquí transformada z. Es una notación que también se suele utilizar. Recordemos que para Fourier teníamos esta notación.
que f de xn nos daba la transformada de Fourier de esa expresión. Una notación similar puede ser con la z. Entonces la transformada z de y de n menos 2 es esta expresión que hemos calculado aquí. Entonces vamos a escribir la ecuación original para aplicar la transformada z en toda esa ecuación. Entonces la ecuación original dice que y de n es igual a 0.25 y de n menos 2 más x de n. Entonces toda esta expresión vamos a aplicar la transformada z unilateral. Entonces la transformada z de esta expresión es y sub 1 de z, que es la etiqueta que hemos tenido, más 0.25 la transformada z de esta expresión, que es la que hemos calculado acá. Esa expresión es y de menos 2 más y de menos 1, z a la menos 1, más z a la menos 2, y sub 1 de z, y más la transformada z unilateral de la entrada. Recordemos que este ejercicio ya nos da cuánto vale la entrada y cuánto valen estas condiciones iniciales. Entonces nosotros vemos que aquí tenemos un delta de n menos 1. Si volvemos a esta tablita de acá, ¿dónde están las propiedades? La función delta tiene transformada z1. Y cuando esa señal es desplazada, es la misma transformada multiplicada por z elevado a ese desplazamiento. Entonces ya tenemos la herramienta para calcular cuánto vale esta transformada de aquí. Tenemos cuánto vale este valor de aquí. Y tenemos cuánto vale este valor que está acá. ¿Cuánto vale y sub 2 y sub 1? Valen 1, ¿cierto? Entonces de aquí es igual a 1, este de aquí es igual a 1. Y la transformada z de esta entrada, que ya vimos que arriba vale delta de n menos 1. Esta transformada z de aquí es igual a z a la menos 1. ¿Cierto? Porque la transformada z de delta n es 1. La transformada delta de n menos 1 va a ser z a la menos 1 por 1, que sería justamente la transformada multiplicada por un z elevado al desplazamiento, la propiedad de desplazamiento. Entonces podemos observar que podemos tener esta expresión de aquí, despejar este z de aquí y despejar este z de acá. Y una vez que hagamos todo esa álgebra, vamos a tener que y sub 1 de z es igual a 1/4 sobre 1 más 5z a la menos 1 sobre 1 menos 1/4 z a la menos 2. Ustedes pueden observar que esta función racional cumple esa característica de que el grado del numerador es mayor al grado del denominador, entonces directamente podemos aplicar lo que es expansión en fracciones parciales. Esa es una constante de aquí, expansión en fracciones parciales. Entonces, esa expansión en fracciones parciales, utilizando el método que realizamos con ustedes, va a quedar aquí 11 octavos sobre 1 menos 1 medio z a la menos 1 menos 9 octavos sobre 1 más 1 medio z a la menos 1. Noten que estos términos que están aquí, aunque ustedes ya se han de haber dado cuenta. Esta expresión vamos a extraerla acá para ver de dónde vienen estos términos. Tengo 1 menos 1/4 z a la menos 2, que yo la puedo reescribir de esta forma como 1 menos 1/4 menos 1 medio z a la menos 1 al cuadrado. Y lo que ustedes observan aquí, que pasaron muchas horas en el colegio analizando este tipo de expresiones, es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, que esta expresión de aquí es igual. El producto de la suma por la diferencia sería 1 menos 1 medio z a la menos 1
por la suma 1 más 1 medio z a la menos 1, que es justamente lo que ustedes observan aquí. No quiero haber dado cuenta, pero vale la pena hacer ese poquito de álgebra. Entonces, si esta es una señal derecha, si esta de aquí corresponde a una señal derecha, es decir, desde el polo más extremo hacia más alejado del origen hacia el exterior, fácilmente nosotros podemos calcular cuánto vale esta transformada de aquí y sumarlas por linealidad, utilizando, ¿dónde está la tablita? Esta segunda expresión aquí. Pues vamos a tener que esa señal derecha en el tiempo es igual a 11 octavos medio a la n u de n menos 9 octavos menos medio a la n u de n. Porque aquí sale menos medio, porque esta expresión puede ser escrita como 1 menos 1 medio z a la menos 1. Si volvemos aquí a la tabla, ustedes pueden ver que ya coincidiría con este formato que es 1 sobre 1 menos el alfa. Entonces aquí tenemos 1 menos, ese sería el alfa, que es justamente 1 medio. Entonces, notemos que hemos determinado la salida de este sistema utilizando la transformada de Laplace unilateral cuando este sistema está descrito con una ecuación de diferencias de coeficientes constantes con condiciones iniciales. Entonces es una herramienta adicional para resolver estos sistemas. Y si no me equivoco, este ya es, sí, este es el último tema, transformación unilateral. Todo lo que vamos a hacer mañana es ejercicios relacionados con esto. Nos vamos a encontrar con el caso donde tengamos dos polos en una misma posición que son polos dobles, entonces vamos a tener que derivar para encontrar la expansión en fracciones parciales. Y como ustedes se han observado, existe mucha álgebra en esta parte. Álgebra ustedes ya conocen, hay que poner un poco de atención en los detalles. Inclusive ustedes pueden utilizar el Wolfram Matemática para comprobar algunos ejercicios, que Wolfram y Octave ya tienen también funciones que directamente calculan la transformada inversa hacia el gráfico de polos y ceros y demás. En estos ejercicios vamos a analizar un tema que tiene relación con la estabilidad. Vamos a ver que para que un sistema sea estable, todos los polos tienen que estar dentro del círculo de radio unitario, que es lo que haría que en el dominio del tiempo esa función sea absolutamente sumable, que es la idea de la estabilidad. O también que sí, la respuesta al impulso sea absolutamente sumable, o sino que una entrada acotada de una salida acotada.